para este curso y vamos a comenzar. Entonces, estimados estudiantes, el curso creo que ya ustedes me pueden explicar, Mariusi, por ejemplo, que es la que veo ahí, ya ustedes accedieron al módulo 1 y al módulo 2. Supongo que han llegado al módulo 2 del curso, ¿no? ¿Han llegado al módulo 2? Sí. Ya. Entonces, sí, hemos estado revisando. Vamos a el curso, como las clases Zoom tienen una duración limitada, vamos entonces a dar hoy específicamente lo que es el plasma, cuáles son las funciones específicas y los usos del plasma, y para entonces aprovechar el tiempo que tengamos acá. El plasma aplicado en la estética sabemos que es una rama multidisciplinaria de la medicina, que actualmente ha tenido un desarrollo importante en cuanto a al campo que abarca dentro de la medicina y sobre todo de la parte estética, y donde vamos a tener también que la prevención, como casi todas las ramas de la medicina, es un aspecto importante que vamos a tener a la hora de usar el plasma, porque siempre pensamos a veces en el plasma como un tratamiento novedoso que solo se aplica cuando la persona ha tenido cierto deterioro, vamos a decir, de envejecimiento cutáneo, y no siempre sucede de esta manera. Generalmente o muchas veces vamos a tener pacientes donde vamos a trabajar sobre pieles que tienen ciertos signos de envejecimiento, pero que todavía se pueden considerar pieles relativamente jóvenes, y lo que vamos a tratar es de evitar que la persona adquiera características del envejecimiento cutáneo difíciles de corregir. Yo voy a olvidar esta parte de la anatomía de la piel, como ustedes pudieron apreciar. Tiene 3 capas la piel, y vamos a profundizar sobre todo en la parte de la dermis, que es donde se encuentran los fibroblastos, que es en realidad la estructura diana de este tratamiento, y por el cual vamos a estimular todos los factores que queremos trabajar en el caso de rejuvenecimiento cutáneo o cualquiera de las otras patologías asociadas, porque solamente con el plasma no trabajamos rejuvenecimiento, trabajamos también otras patologías. Entonces, en esta dermis encontramos los fibroblastos que van a estar embebidos en esa matriz celular de esta capa, y ahí es donde vamos a colocar generalmente el tratamiento del plasma. Yo voy a pasar un poquito esta parte de los anejos cutáneos y las lesiones elementales para ir directamente hacia nuestro tema, que es el plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? ¿Ustedes lo han usado, Mariuxi, en el caso de usted, que es la que logro ver ahí que tiene el micrófono activado? ¿Ha realizado tratamientos con plasma usted? No. No. De Stephanie, no sé si me escuchará. Sí, lo estoy escuchando. Ah, ya. ¿Usted ha realizado tratamientos con plasma? No, actualmente. Ya. Entonces, perfecto. Cuando comenzamos de cero a trabajar el plasma rico en plaquetas, siempre tenemos muchas dudas sobre las ventajas, los beneficios, cuál es su aplicación más directa, cuántas aplicaciones cosméticas, estéticas o dermocosméticas, como quieran llamarle, podemos usar. El plasma rico en plaquetas, como ya ustedes deben haber leído, es un preparado autólogo porque es de la propia sangre del paciente, no tóxico, por supuesto, porque no produce toxicidad al ser del mismo componente del paciente, no produce alergias tampoco, obtenido por una centrifugación de una porción de la sangre de un paciente, cuya función está estrechamente ligada a la liberación de factores de crecimiento propios de las plaquetas. Es decir, cuando obtenemos el plasma, lo que estamos obteniendo son unas estructuras celulares llamadas plaquetas que se encuentran en este plasma, que al nosotros activarlas con el gluconato, vamos a obtener que esa plaqueta se estimule y comience a producir factores estimulantes de otros fibroblastos, estimulantes de fibras de colágeno, estimulantes de matriz extracelular, incluido ácido hialurónico. Por lo tanto, el objetivo fundamental es liberar factores que van
a producir la liberación en cascada, vamos a decirlo de esta manera, de otros factores en esta capa que se llama dermis. ¿Cuáles son esa bioestimulación que él produce? Bueno, él produce unos gránulos que están en las plaquetas que liberan factores de crecimiento que ayudan a la mitogénesis, es decir, que se generen nuevas células. Factores de crecimiento que van a estimular angiogénesis, es decir, formación de nuevos capilares o nuevos vasos en esta capa. Y factores de crecimiento que van a generar estimulación de otros factores de crecimiento. Por lo tanto, nosotros decimos que este efecto que se observa en la estimulación plaquetaria o bioestimulación plaquetaria se llama efecto en cascada. Un efecto conlleva a que se desencadenen otros efectos. ¿Cuáles son estas estructuras tan peculiares? Las plaquetas. Son unas células sanguíneas que no tienen núcleo, que duran, la vida de ellos está entre 7 y 10 días, con valores normales entre 150 y 450.000 por los exámenes de laboratorio. La liberación de citoquinas señalizadoras o reguladoras de los procesos celulares es encargada ella de liberarlo. Y citoquinas como son factores de crecimiento, y aquí le enumero un poco de factores de crecimiento, hay más, ellos generan aproximadamente 23 factores de crecimiento, pero los más útiles en este proceso y los más reconocidos o los más estudiados está factor de crecimiento derivado de plaquetas, factores de transformación alfa y beta, factor epidérmico de crecimiento, por eso es que obtenemos una regeneración cutánea, factores de crecimiento de fibroblastos, es decir, ayuda a que se produzcan más fibroblastos en la zona, y factores de crecimiento de insulina y factor angiogénico. Esos son los factores más estudiados de las plaquetas. ¿Cuáles son los que están en el plasma rico en plaquetas y las funciones? Bueno, promueve directamente la formación de vasos, como le explicaba, a través de macrófagos o por un mecanismo de quimiotaxis. Hace que otros macrófagos de otras partes de la piel, que no sé, me pongo el ejemplo para que ustedes más o menos logren comprender. Usted realiza la aplicación de plasma, las plaquetas que están en la piel ya se activan y comienzan a atraer a la zona otras plaquetas que están en otras partes de la piel. Puede ser en la sangre, puede ser en la piel del cuello, vaya, para que tengan una ilustración. Activa macrófagos, ayuda a que se reproduzcan las células y facilita la formación de colágeno tipo 1, que como bien recordamos, el colágeno es el elemento proteico de sustentación epidérmica. Es el principal causante o que su deterioro determine el envejecimiento cutáneo. Y es el causante de que a medida que vamos envejeciendo, perdamos cierta elasticidad o cierta flexibilidad de la piel. Ese es el colágeno. Entonces, estos son los factores del crecimiento, son un poco de factores que tienen ciertas funciones: quimiotaxis, proliferación de células mesenquimatosas, síntesis o formación de colágeno por los osteoblastos, proangiogénesis, formación de osteoclastos e inhibe la proliferación celular. Cada uno de estos factores, como ustedes ven, tienen una serie de funciones, y esas funciones son las que determinan a la larga el tratamiento estético resulte beneficioso para el paciente. Puede ser para disminuir cicatrices de acné, para disminuir arrugas cutáneas, para disminuir, flacidez cutánea, para disminuir manchas en la piel, para cicatrizar mejor determinadas estructuras como pueden ser el acné grado 1, grado 2. Todos estos factores tienen ciertas funciones y todos trabajan al mismo tiempo. Y ese efecto ocurre en la capa de la dermis. Como ven, son unos cuantos factores que tienen su función. ¿Cuál es el proceso de obtención del plasma rico en plaquetas? Bueno, la secuencia del proceso es básicamente esta: una punción, extracción de sangre con centrifugación y separación celular a través del centrifugado. Ese es el proceso. Aquí tenemos un gráfico que demuestra: ligamos el brazo, realizamos la extracción de sangre, colocamos en centrífuga, obtenemos ya el plasma separado, que como ustedes pueden ver acá, se divide en 3 porciones. Una porción superior de color ámbar, le decimos nosotros, o color claro, que es donde están las plaquetas y el plasma, el suero de la sangre. Una porción media que siempre se ve como una capa blanca muy fina, muy fina, que es donde están los glóbulos blancos y algunas plaquetas que quedan atrapadas ahí.
y los glóbulos rojos que estarían en la porción roja inferior del tubo. Esa es la obtención como tal del plasma rico en plaquetas. A la hora de uno seleccionar dónde está el plasma rico, es adecuado conocer que esta porción de plasma se divide en 3 porciones. Esta porción que ustedes ven acá la dividen en 3 porciones iguales y el plasma va a estar en la porción inferior, la que está más cercana a la capa blanca esta que le dije que es muy estrecha. Ahí en esa porción dividimos aproximadamente casi siempre por cada 5 o 6 ml de plasma obtenemos 1 ml de plasma rico en plaqueta. Ahora el otro plasma se le denomina plasma pobre en plaqueta. Generalmente en muchos lugares se usa el rico en plaqueta para colocar como tratamiento y a su vez el pobre en plaqueta se saca en otro tubo aparte, se puede aplicar en forma de gel o se puede aplicar en otras zonas de la piel si usted desea también. Pero por supuesto es pobre en plaqueta, por lo tanto el efecto no va a ser tan beneficioso como el plasma rico en plaqueta. Actualmente el uso de la máquina gelificadora de plasma hace que se pueda aprovechar completamente y entonces el plasma gel que se obtiene de la gelificación del plasma pobre en plaqueta, que es las 2 porciones superiores, esa la vamos a gelificar y se usa para rellenos. Entonces es bueno combinar las 2 técnicas para que tengan el aprovechamiento máximo de este procedimiento. Claro, el costo del procedimiento ahí aumenta porque ya le está haciendo relleno. Entonces ya tendría que valorar usted si le es factible, por el mismo costo del plasma rico en plaquetas, colocar el otro. Cualquier dudita que tengan, me pueden parar un momentito y yo les explico, ¿ok? Para que sepan que pueden, en algún momento que tengan alguna dudita, pueden parar. ¿Cuáles son los tipos de plasma? Depende del sistema de obtención. Quiere decir, a la actualidad hay varios tipos de plasma que ya están clasificados en los años 90, los años 80. El primer plasma que se describió es el plasma común, que se usaba como plasma común o plasma rico en plaquetas. Después se fueron perfeccionando las técnicas de obtención y comenzaron a surgir determinadas tecnologías que por supuesto hacían que comenzaran a aparecer plasmas con ciertas características físico-biológicas, vamos a decir así, que se utilizaban en determinados procesos. Está el plasma rico en fibrina, plasma rico en leucocitos, plasma rico en fibrina y leucocitos. Entonces, dependiendo de esa característica del plasma que se obtenga, es el uso que se les va a dar. Y está el plasma gel, que es el último de la última generación o de quinta generación también se le llama, que no es más que una lisis proteica a través del calor que hace que la sustancia del plasma se degrade en forma de una gelatina, tiene esa textura y eso se coloca como relleno. Entonces, depende del sistema de obtención, depende de la concentración de plaquetas que tenga, puede ser rico o pobre, concentración de leucocitos, de eritrocitos, concentración de factores de crecimiento y al utilizar distintos métodos se obtienen distintas fracciones. Es lo que le decía, dependiendo del método que se emplee es que se obtiene una fracción y en dependencia de eso es la clasificación. Aquí tenemos un diagrama, como les explicaba, se divide, la porción de plasma se divide en 3 porciones. Aquí este diagrama no está completamente certero y el inferior es el que más plasma tiene. ¿Por qué le ponen 2? Porque hay autores que plantean que hasta la mitad la concentración plasmática de plaquetas en esa porción es buena como estimulante. Entonces dividen en 2 para que no sea tan subjetivo el hecho de dividir esa porción en 3. Eso lo vamos a ver en la clase práctica muy bien explicado. Entonces, la porción superior es plasma pobre, la porción inferior es plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, plasma capa leucocitaria o de glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces aquí tienen las generaciones de que le hablaba, que están el plasma de primera generación, plasma de segunda generación, el de primera es el plasma rico en plaquetas, el de segunda generación leucocitario, de tercera generación de fibrina, plasma de cuarta generación es rico en fibrina y leucocitos, y el de quinta generación es el denominado plasma gel. Entonces aquí van a tener les puse una gráfica para que tengan una idea de los distintos tipos de técnica de obtener el plasma, los sistemas descritos que están descritos y vienen con la cantidad de sangre que se extrae, el volumen de plasma que se obtiene, el tiempo de procesado
Y es más o menos para que tengan una idea de más o menos cómo se trabaja y que hay protocolos que están establecidos para obtener plasma. El plasma que generalmente obtenemos en el consultorio en cabina, la técnica aproximadamente oscila sobre las 1500 revoluciones por minuto de la centrífuga por 10 minutos a 12 minutos. Hay un protocolo que establece que si usted repite ese procedimiento después del primero, obtiene una concentración mayor de plaquetas y que el beneficio es mucho mayor. Se dice que la concentración ideal de plaquetas, ustedes vieron que la muestra de sanguínea está entre 150.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. En el caso de el plasma rico en plaquetas, la concentración se estima que para que tenga el mejor resultado debe tener aproximadamente 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, teniendo un protocolo, no es que usted va a contar las plaquetas, pero teniendo un protocolo acertado, si le da muchas revoluciones por minuto, puede haber lisis de los glóbulos rojos, lisis plaquetaria, entonces no va a obtener la cantidad de plaquetas que requiere, y esa sería el aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el protocolo y por el cual yo les voy a guiar, que es el protocolo que yo utilizo y que es como el promedio, vamos a decir así, porque van a encontrar que hay varios tipos de protocolo. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del plasma rico en plaquetas? Reducir líneas de expresión, aumentar el volumen, eliminar las cicatrices, mejorar mejillas, enfatizar barbilla, aumento de pómulos, eliminar ojeras, corregir tejidos dañados, tratamiento de arrugas, melasma o hipercromia, es decir, las manchas en la piel, acromias o discromia, es decir, las manchas de color blanco, mejorar el aspecto de la piel, sobre todo poros dilatados, irregularidades cutáneas, acné, sobre todo los grados 1 y 2, los grados ya avanzados de acné, grado 3, grado 4, no son muy recomendables por el nivel inflamatorio. Las cicatrices de acné, por supuesto, muy buen efecto. Estrías cutáneas, también un efecto muy bueno. Y la alopecia androgenética, que el resultado es casi del 70 al 80% de efectividad en la alopecia androgenética, sea masculina como femenina. Hay otras alopecias que no está, o pérdidas de cabello, que no está bien estudiado el proceso y no hay un factor concluyente, pero en el caso de la caída del cabello en el hombre por causas hormonales y en la mujer, tiene muy buen efecto. ¿Cuáles son las ventajas del plasma rico en plaquetas? Bueno, como hablábamos al principio, la seguridad, al ser un producto completamente autólogo del paciente, es seguro completamente, es eficaz, se garantiza por su simple aplicación y obtención y por el número de plaquetas. Dependiendo de si manejamos un protocolo adecuado, vamos a tener una efectividad muy buena. La cantidad, el muestreo de sangre es proporcional a la cantidad de gel necesaria. No afecta los niveles ni el volumen de sangre del paciente. Por supuesto, al tener una pequeña cantidad, no vamos a producir anemias ni otras patologías, porque esto es un procedimiento que se realiza cada 21 días, mínimo, no es recomendable o no va a obtener resultados más allá de lo que va a obtener por los protocolos establecidos en caso de que lo haga cada 10, cada semana, cada 15 días, porque el proceso de regeneración cutánea es aproximadamente de 21 días. Si usted adelanta eso, la piel está cicatrizando todavía, por lo tanto no es que va a obtener mayores resultados si lo hace más veces. Fácil manejo, que es fácil de operar, de manejar, es fácil de colocar. Económico, tanto para el paciente como para nosotros los esteticistas, es económico, es un procedimiento con una inversión mínima. Cada costo está oscilando sobre los $5 aproximadamente, dependiendo o menos, dependiendo de la técnica que usemos. Por eso que usted ve a veces que colocan el plasma por $15, que es también es una destrucción también del mercado, ¿no? Porque esto en realidad generalmente se usa como un tratamiento estético, por lo tanto tampoco es que debemos de regalar nuestro trabajo. Y lleva ciertos requerimientos que por eso tiene un valor determinado, ¿no? Mejora pliegues y surcos de forma natural, mínimamente invasivo con resultados inmediatos. Se puede usar en diferentes áreas de la cara y el cuerpo sin límites de cantidad. Usted puede usar grandes cantidades, no pasa nada, de hecho, actualmente hay unas técnicas de usar plasma gel para relleno de glúteos y senos. No tengo experiencia en ese campo, pero sí ya está descrito que se puede usar para rellenar estas áreas. Se usa gel. Claro, por supuesto, se usan extracciones de grandes cantidades de sangre. Yo imagino que aproximadamente 1 litro
o medio litro o un cuarto, deben ser las proporciones para tener efectos visibles. Se puede usar en diferentes áreas de la cara y del cuerpo sin límites y aumento del colágeno, elastina, tensión, hidratación. Trabaja sobre todos los factores del envejecimiento cutáneo. De la atrofia, la pigmentación, trabaja el envejecimiento, la degeneración del colágeno y la elastina y la hidratación del tejido. Por lo tanto, tiene un efecto muy amplio por lo que es uno de los tratamientos, vamos a decir así, de última generación que tiene mejores resultados en los pacientes, y nosotros como esteticistas estamos haciendo un procedimiento bien elaborado y con el mínimo de riesgo. Entonces, en el caso de la evaluación inicial del paciente, siempre yo les aconsejo que tengan una ficha médica donde ustedes recojan el examen físico y lo que el paciente quiere hacerse. Entonces, ahí va a tener la ficha, está constituida por el examen, el interrogatorio, la exploración física, dependiendo de lo que el paciente nos refiera que quiere tratarse, qué pruebas complementarias requerimos. Hay clínicas donde se le exige al paciente que se haga una hemoglobina, que se haga una biometría, que se haga para ver si hay algún proceso infeccioso o algo que pueda interrumpir el tratamiento, y a su vez para saber la cantidad plaquetaria que tiene el paciente, si es adecuado. Impresión diagnóstica es para que nosotros vemos en el paciente, si es un melasma, si es envejecimiento cutáneo, lo clasificamos, si son rellenos de arrugas, decimos cuáles son las ubicaciones donde vamos a trabajar. Entonces, esta es la historia clínica donde vamos a colocar, y el tratamiento viene siendo las sesiones que usted o el protocolo que usted va a aplicar. Ese sería el tratamiento. Entonces, ahí tienen en la escala, en la evaluación inicial, la escala de Glubo, que lo que mide es el tipo de envejecimiento del paciente. Eso es una escala internacional que usamos los dermatólogos para clasificar el envejecimiento del paciente. Podemos usar en la evaluación determinados equipos, como son el microscopio dérmico, el dermatoscopio o el cutómetro, que lo que determina es el deterioro de la piel, o si queremos analizar una estructura determinada, una lesión, un lunar, debemos de recoger en la muestra. Entonces, esta es la obtención y el procesamiento junto con el protocolo del plasma. Ahora vamos a la segunda parte. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, En cuanto a lo que mencioné anteriormente del plasma de primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿eso depende mucho de la máquina que usemos o solo es la centrifugadora y vamos a tener, dependiendo cómo? Ajá. Como les decía, el plasma de, por ejemplo, casi siempre nosotros los esteticistas usamos primera generación y quinta. Primera para hidratar, trabajar toda la piel del rostro, toda la piel del cuello, dorso de las manos, escote, estrías, donde queramos trabajar. Y está el de quinta generación, que lo que hace es una gelificación. ¿Y ahí qué hacemos? Rellenamos arrugas del surco nasogeniano, rellenamos pómulos, rellenamos un poquito las ojeras si queremos mejorarlas, pero ahí es donde esa es la que trabajamos. Ahora, las otras aplicaciones generalmente se obtienen a través de indicaciones precisas. Por ejemplo, los traumatólogos, los odontólogos, los cirujanos maxilofaciales, que le piden al laboratorio y le dicen, no, quiero un plasma rico en fibrina. ¿Por qué? Porque va a ser una cirugía, una reconstructiva, va a ser una cirugía estética, donde va a hacer un injerto de piel y necesitan la fibrina para colocarle sobre la zona. Entonces ya ese laboratorio se lo obtiene. Son protocolos muy específicos que no son nuestros, que son más bien de otras especialidades. Más de la primera y la quinta, y es solo centrifugando, no necesitamos nada más. O sea, de ahí la extracción, que es, como les mencionaba, las partes del plasma, la parte inferior que necesitábamos. O sea, eso es la de quinta generación, digamos. Sí, eso es, la quinta generación es el gel. Ya. Eso. ¿A otra cosa? ¿Algo más? Antes de llegar a la otra parte. Mariuxi, ¿algo más? No, por ahora. No, por ahora. Bienvenido el señor Hilbert, que se nos ha incorporado. Buenas tardes. Buenas Mucho tardes. gusto. Igual. Disculpe la tardanza. No, no pero se ahí preocupe. La clase de Hilbert va a quedar grabada y después ustedes pueden tener acceso completo a la clase.
Muchas Entonces, gracias. vamos a esta parte de proceso de regeneración epidérmica. Como ya les comentaba, casi todos los procedimientos estéticos, la acción fundamental del tratamiento que hacemos va a estar encaminado a estimular los fibroblastos, que son las células que están en esta capa dérmica y que son las que regeneran el tejido cutáneo. Casi todos. Ultrasonido, radiofrecuencia, láser, casi todas tienen la similitud de que esto es lo que trabajan. Entonces, por lo tanto, conocer la fisiopatología cutánea de cómo se regenera es importante porque eso nos va a dar una idea. Nosotros, hay pacientes a veces que vienen con ciertos requerimientos y esperan de nosotros un resultado en una semana. Y hay que tener en claro que la fisiopatología cutánea tiene un tiempo y ese tiempo no lo va a usted a acelerar porque usted piense que haciendo determinados procedimientos o combinando determinadas técnicas va a acelerar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la piel? Bueno, la piel aísla, protege el organismo del medio externo, por supuesto, y cuando se produce una herida en el proceso de cicatrización intervienen muchos tipos celulares, pero sobre todo el fibroblasto. Cuando se produce la herida, la cicatrización permite la reconstrucción del epitelio estratificado, que se le llama epidermis, y la unión dermoepidérmica, que es donde están las células que regeneran la epidermis. El papel preponderante de esta función la tienen los fibroblastos. Es la célula diana. Casi en todos estos tratamientos, la célula diana es el fibroblasto. Entonces, cuando tenemos una herida aguda o cualquier herida, vamos a tener una primera fase, una segunda fase y una tercera fase de cicatrización. La primera se le denomina proceso inflamatorio. La segunda, reparación y proliferación. Las células comienzan a dividirse y comienzan a reponer el tejido que se dañó. Y la tercera, o remodelación o maduración, es ya el tejido cicatrizal que comienza a estructurarse el colágeno, la elastina, y ahí va adquiriendo las características de una cicatrización adecuada. Esta es una graficación más o menos para que tengan una idea. En el primer paso, cuando hay una herida, existe un coágulo que se une con el proceso inflamatorio. Hay una estimulación de fibroblastos y macrófagos. Eso hace que comience a regenerarse las células basales y hasta que termina en el proceso de cicatrización. Ese es todo lo que sucede en este proceso. Entonces, ¿qué cosa es la cicatrización? Bueno, la cicatrización no es más que la reparación del tejido cutáneo que puede tener varias variantes clínicas, vamos a decir, se puede ver de varias maneras. Cicatrización que también en determinados grupos de edad o determinadas épocas de la vida pueden tener modificaciones. Por eso es que la cicatrización en el anciano es peculiar. ¿Qué pasa con los ancianos? Los ancianos, la cicatrización es lenta, es mucho más lenta que en las personas más jóvenes. Un niño se hace una herida y a los 3 días, casi 5 días ya no tiene herida. Nosotros ya a nuestra edad nos hacemos una herida, 7, 10 días todavía tenemos hasta la costra ahí. Y un anciano a veces se demora más tiempo. Entonces las cicatrizaciones pueden ser patológicas, le decimos nosotros, que son estas que les traigo acá, la muestra, y puede estar dado estas cicatrizaciones patológicas por factores como pueden ser tabaco, la cicatrización propia del paciente, la estimulación de estrógenos, andrógenos y el estrés, que también tiene que ver con la cicatrización. Entonces, ¿cuáles son las formas de cicatrización que podemos obtener? Están estas que tenemos acá. Cicatriz retráctil, que es cuando la clásica quemadura. Cicatriz queloidea, que ¿cuál es la diferencia de esta con otras cicatrices? ¿Alguien que sepa algo de cicatriz? ¿Qué diferencia? ¿Han oído hablar de las cicatrices hipertróficas y las queloideas? Entonces, sí. La cicatrización queloidea sí, es una producción excesiva de colágeno. De colágeno. ¿Y quién produce el colágeno? Los fibroblastos. El fibroblasto. Entonces, es una hiperestimulación fibroblástica, que es como si el fibroblasto no tuviera, él no puede detenerse, no puede dejar de producir el colágeno. Y entonces, en esa producción excesiva, cae en la formación de queloides. Y están las cicatrices deprimidas, que son las clásicas del acné o de otras patologías como el lupus, que puede dar cicatrices deprimidas, atróficas.
¿Por qué se da esta? Esta se da generalmente por pérdida de sustancia de la dermis. Entonces lo que uno observa son esas huellas que quedan en la piel. ¿Cómo ustedes pudieran corregir esta atrófica? ¿Qué se les ocurre? Se perdió el tejido de la dermis. ¿Cómo ustedes creen que se pudiera corregir esos huequitos de la piel? Con rellenos tal vez, no sé si Con rellenos. funciona. Ajá, esa es una forma. Entonces se rellena. El plasma se considera un relleno autólogo, porque usted está colocando la plaqueta ahí, la plaqueta comienza a producir su colágeno y levanta el tejido que está encima de él. Y así se rellena, es una forma de relleno. Entonces, este es el fibroblasto, como les decía, dentro de sus funciones están múltiples: secreción de síntesis de fibras de colágeno. ¿Saben ustedes cuál es uno de los principales cofactores para que el fibroblasto sintetice colágeno? ¿Cuál es la materia prima o una de las materias primas que él necesita? A ver, pueden tirar piedra, no pasa nada. Estamos lejos. ¿Qué usted cree, Hilbert? ¿Qué usted cree que utiliza el fibroblasto para sintetizar colágeno? No me vaya a decir colágeno hidrolizado. No, no. Eso es lo que dice la publicidad, pero no funciona así. Activan las fibras de miosina. Ajá. Y la vitamina C. Ese es el principal cofactor que utiliza el fibroblasto. Es decir, usted a un paciente, usted le hace tratamiento de plasma, pero no le pone suplemento de vitamina C. O usted no le coloca después en ampollas, o parte de su tratamiento es colocarle un micronidrin o algo en la cara con vitamina C, está desaprovechando una parte importante, porque hay personas que no les gustan los cítricos, que tienen bajo consumo de vegetales. Entonces la vitamina C que ingieren es poca cantidad, y el fibroblasto, si usted lo que quiere es regenerar, vitamina C, ese es el combustible de la vitamina C. Esa es la publicidad no le crean a la publicidad del colágeno hidrolizado. Eso no funciona de esa manera y lo vamos a ver en la clase, después yo les explico. Entonces sintetiza enzimas, sintetiza elastina, que es la otra fibra que sabemos que están en la dermis. Ácido hialurónico, ¿dónde está el ácido hialurónico? En la dermis también, ¿no? ¿Verdad? Y por eso es que ahora, como saben que cuando envejecemos, ¿qué es lo que se pierde? Una de las cosas que se pierde, el ácido hialurónico. Entonces, al tú colocar plaquetas, estás estimulando la formación también de ácido hialurónico natural, propio del paciente, y factores del crecimiento. Ese viene siendo su función. Entonces ahí yo les escribí producción y mantenimiento de sustancia fundamental, que es donde están ellos nadando ahí, en la matriz extracelular. Capacidad de sintetizar y fagocitar el colágeno. Ellos, el colágeno que se dañó, lo ingieren, lo degradan y forman nuevo colágeno. Utilizan esa materia prima. Exhiben contractilidad y motilidad, es decir, ellos se mueven a través del tejido. Producen citoquinas con la capacidad de promover destrucción de tejidos. Cuando ellos llegan a un tejido y el tejido está mal, ellos lo destruyen. Esa es una función también de los fibroblastos. Claro, casi siempre para eso atraen a los macrófagos, que son las células encargadas de fagocitar todo lo que está en malas condiciones en el tejido. Entonces, en el envejecimiento cutáneo, en fotoenvejecimiento, las fisiopatologías son: comienza a partir de los 25 y 30 años a verse los signos del envejecimiento. ¿Qué aparece? Flacidez cutánea, la piel se torna opaca, se torna floja. Uno toca la piel de un niño y es tersa, hidratada, es como engomada, ¿no? Decimos a veces que los niños tienen cierta sensación elástica, ¿no? ¿Verdad? Atrofia, la piel se pone fina. Alteraciones vasculares y pigmento. Vamos a ver manchas en el rostro, los léntigos. Vamos a ver cómo se le forman venitas en el rostro a las personas cuando envejecen. Caída del cabello, ni me hable de eso, ¿no? ¿Verdad? Parte del envejecimiento, todo el mundo sabe que es la pérdida del cabello. Y acentuación de pliegues y surcos. ¿Cuáles son los tipos de envejecimiento cutáneo? Se clasifican en dos principalmente: fisiológico o cronológico. ¿Cuáles de ustedes creen que sea ese? El natural, el que nos pasa a todos. Todos envejecemos, nadie nos quedamos acá jovencitos toda la vida. No, ese es el normal. Y está el extrínseco, que es el que está dado por los factores externos, que es lo que le denominan también en dermatología fotoenvejecimiento. Daño por la luz, por la radiación ultravioleta, por la luz visible que emiten los celulares, las computadoras, la luz blanca de los hogares, la televisión. Ese es fotoenvejecimiento y es el extrínseco, que también ahí se engloba
la contaminación ambiental, varios factores que se le denominan todos extrínsecos, factores que no tienen nada que ver con la propia biología del ser humano. Entonces, ¿cuáles son los cambios que van a ver ustedes a nivel del epidermis? Se pone fina la piel, hay una disminución de las células se dejan de multiplicar, hay un aumento de la decamación, la piel se pone áspera, rígida, aumento del espesor del estrato córneo, aplanamiento de la membrana dermoepidérmica y pérdida progresiva de ondulaciones en la capa de la dermis, en la capa de la epidermis, perdón. En la de la dermis, desorganización de las fibras de colágeno, ruptura de fibras de colágeno, por eso es que el fibroblasto degrada y vuelve a ser colágeno nuevo. Degeneración de fibras elásticas, alteraciones celulares, produce pérdida de elasticidad y disminución de las glándulas sebáceas ecrinas y sudoríparas. Por eso es que la persona mayores tienen la piel muy seca. Esa es parte del envejecimiento cutáneo. Si uno diera una piel, más o menos se pudiera observarla, sería así una piel joven con todas sus fibras. Y en la piel envejecida lo que vemos es esto, fractura de las fibras de colágeno y las fibras de la elastina, ¿no? Se fractura y al no tener sustentación, esa piel comienza a tener ondulaciones, que son las arrugas. Causas que desencadenan o aceleran. Factores endógenos, la nutrición y los hábitos alimenticios desequilibrados de las personas. Ciertas enfermedades como la diabetes, los trastornos cardiovasculares, el hipertiroidismo. Y factores exógenos, la radiación ultravioleta, como les decía, el tabaco, el alcohol y todas las influencias ambientales y climáticas, todo. El aire, el frío. ¿Ustedes son de Quito todos? Ajá. Ustedes van a notar a veces que en Quito, los que somos de Quito, la piel se nos pone muy seca. Eso es por el clima. Y ese clima hace que la piel envejezca porque pierde mucha humedad. Ahora, usted se va a la costa y la piel le cambia mucho, se pone luminosa, se pone hidratadita por la humedad ambiental. Por lo tanto, los factores externos influyen sobre nosotros. Entonces, las arrugas, las primeras arrugas que aparecen casi siempre son las de expresión, que son los movimientos musculares faciales que hacen que nosotros tengamos expresiones. Esas expresiones se van marcando. Hay dos tipos de expresión, las de expresión que le llamamos nosotros y las que se originan por el envejecimiento como tal, perdón. Según el tiempo de aparición puede ser primarias, secundarias o terciarias y generalmente las arrugas de los ojos son de las más clásicas, patas de gallos, bolsas u ojeras. Y las de las manos son dificilísimas de tratar, son parte del compendio de arrugas. En la bibliografía de ustedes están un poquito más explicados estas estructuras. Entonces serían arrugas, como vemos, son arrugas o parte del envejecimiento. Tenemos bolsas, arrugas y bolsas. Tenemos acá marcas, ojeras, arrugas de nuevo, arrugas de las manos, arrugas del cuello, del escote. Y como ven hay pigmentación, no solamente hay envejecimiento, hay otros signos que están también ahí. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Están las teorías estocásticas y las teorías no estocásticas. La no estocástica es la que plantea que nosotros todos envejecemos porque hay un momento determinado donde las células dejan de multiplicarse. Entonces, eso es lo que... Y la teoría de los radicales libres, es decir, la piel al exponerse a determinados factores genera sustancias oxidativas, sobre todo el peróxido de hidrógeno, que hace que envejezcamos. Esas son las teorías que hablan. Y la melanogénesis no es más que entonces la formación de color. Esto que vemos acá en un diagrama grande, vemos las células que producen el color. Como dato curioso les comento, tanto las personas negras como las muy blanquitas tienen la misma cantidad de melanocitos en toda la piel. Cada 5 o 6 células basales hay un melanocito. Eso da para un negrito, da para un blanquito, para un morenito. Todos tenemos la misma cantidad. Ahora, ¿por qué unos somos de un color y otros de otro? Ah, porque los melanocitos de las personas negritas tienen más gránulos de melanina o más melanosomas. Y los blanquitos tenemos menos. Por eso cuando vamos a la playa, los blanquitos nos ponemos rojos y los negritos simplemente ni lo saben que tienen esta expresión. Entonces, dentro de las melanogénesis tenemos sobre todo el melasma, que tiene un patrón dérmico color gris azulado o color marrón claro. Los gris azulados generalmente son patrones profundos y los claros son patrones superficiales. Eso es importante a ustedes a la hora de ustedes establecer con el paciente qué le pueden resolver, porque a veces el paciente viene con expectativas exageradas. No todos los melasmas tienen la misma respuesta al tratamiento y eso es importante que ustedes lo sepan, no todos van a resolver. Y van a haber muchísimos pacientes que lo han tratado, muchos médicos, dermatólogos, esteticistas, cosmetólogos, y te dicen, ya no sé qué me voy a hacer.
¿Por qué? Porque son manchas que están a un nivel muy profundo, que ahí lo único que te queda experimentar es con un láser. Pero a veces sucede que no tenemos un láser a mano ni conocemos a nadie que tenga un láser que pueda hacer el tratamiento. Pero para que sepan que existe distinto nivel de profundidad del pigmento. Aquí tenemos igual melasma, de distinta presentación en mejilla o centro facial que le decimos. Tenemos el labio superior, tenemos mejilla. Los léntigos que se consideran también daño solar, producto de la exposición mantenida al sol, van a ver de todas los colores. En la clase práctica vamos a ahondar un poquito más en esto. Los nevos de color, que son los nevos, son los lunares con que nacen las personas. Ahí vemos un niño que tiene un lunar en la cara. Eso no se despigmenta, eso no hay, el plasma ahí no hace nada. Simplemente eso es lo que puede hacer cuando usted es mayor, un láser. Ahí es lo único que pudiera trabajar. La hipermelanosis postinflamatoria, es decir, tienes una lesión aguda y de pronto se te inflama y al tiempo, a los 3 meses, el paciente regresa que el granito que tenía en el rostro se le quedó oscuro. Eso es postinflamatorio, una herida. Aquí tenemos una ocronosis por hidroquinona. Esto es una complicación propia del abuso de la hidroquinona. Al más de 6 meses aparecen estas complicaciones, eso es irreversible. Ahí no se puede hacer nada. Entonces, chicos, porque creo que estamos en el tiempo ya de 45 y tengo miedo que se caiga la clase porque está programada para 45. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Creo que la práctica es la semana próxima, me parece. El 4. El Ya. 28. Ujú. Ya. El 28, Sí, porque depende del lugar donde vivan, tenemos una práctica en distintos lugares. Entonces, ¿alguna duda que tengan, algo que quieran saber del plasma? De todas formas, siempre pueden escribir por el chat cualquier dudita que tengan, cualquier paciente que tengan ustedes que ya estén tratando, pueden también consultarlo. Entonces, esta clase se las voy a subir se les va a dar el enlace para que ustedes tengan acceso, porque creo que hay también otra estudiante que no pudo entrar o no llegó. Y entonces puedan tener acceso. Es un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Cualquier dudita, por favor, traten de en la clase práctica llegar todas las dudas. Ahí vamos a practicar muchísimo, ya van a ver que sí. Y van a obtener el mejor beneficio de este procedimiento que actualmente es de los más solicitados por los pacientes porque es muy efectivo y poco invasivo. Entonces, tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Buena tarde. Gracias. Hasta luego igual.